La estafa de la pandemia ha sido confirmada. El PCR no detecta el SARS-CoV-2, sino secuencias de genes endógenos. No se ha demostrado la existencia del coronavirus. Conocido como SARS-CoV-2, este concepto ha sido utilizado por los manipuladores del nuevo orden mundial para apagar el mundo y se está volviendo cada vez más expuesto a medida que el tiempo pasa. Aunque aquellos que creen en el culto COVID, tanto los que orquestan la estafa como los que la siguen ciegamente, insistirán en que este virus es real, la verdad es que todavía no ha habido evidencia convincente o concluyente de que de hecho exista este virus. Por más difícil que sea de admitir para los ocultistas del COVID, el emperador realmente no tiene ropa puesta. No hay virus más que una abstracción teórica digital hecha en una computadora a partir de una base de datos genómica. El virus nunca ha sido aislado, purificado, secuenciado, caracterizado y probado de que exista al 100%. Christine Macy ha hecho un gran trabajo al exponer el fraude del coronavirus. En un mundo medio cuerdo, ya habría recibido muchos premios por esto. Su última comunicación dice: la libertad de información revela que la Agencia de Salud Pública de Canadá no tiene registro de aislamiento del SARS-CoV-2 realizado por nadie en ningún lugar nunca. Esto significa exactamente lo que parece. No se ha demostrado la existencia del coronavirus. En cuanto a las personas que siguen gritando que el virus ha sido aislado, podemos seguir explicando por qué esto no es así, y podemos hacerlo hasta que en algún momento logren entender. 1. Decir que el virus ha sido aislado no es lo mismo que probar que ha sido aislado. Y 2. Los investigadores suelen tergiversar el significado de la palabra aislado para que signifique exactamente lo contrario. El aislamiento se interpreta de manera absurda en el sentido de que tenemos el virus en una sopa, en un plato de laboratorio. No se separa, se aísla de la sopa. La sopa contiene varias células humanas y de mono, y una variedad de sustancias químicas y drogas tóxicas. Sabemos que el virus está ahí porque está infectando y matando a algunas de las células. Un estudiante de secundaria razonablemente inteligente podría señalar que no hay pruebas de que el virus esté infectando y matando células, porque los químicos tóxicos y las drogas en la sopa son suficientes para matarlas. También se podría mencionar que las células de la sopa están hambrientas de nutrientes y esto solo podría causar su muerte. Por lo tanto, no hay evidencias de que el virus realmente esté en la sopa. Recordemos que todo esto es una analogía para entender el concepto. No hay evidencia en esta situación para afirmar que el COVID existe. Pasamos al siguiente factor, las afirmaciones siempre presentes de haber secuenciado la estructura genética del virus. Nuevamente, es decir, que se logró la secuenciación no es lo mismo que poder demostrarlo, y demostrarlo es imposible si aún no tienes el virus en un estado purificado y aislado. En lugar de pruebas tienes indiferencias, suposiciones turbias y conjeturas y engaños. ¿Cómo puedes secuenciar algo que no tienes? Simplemente no se puede. Los datos que hay hacen referencia a supuestas secuencias de ARN previas en bibliotecas, donde están todos juntos para parecerse a lo que se dice que es el nuevo coronavirus, que es un SARS-CoV-2 único, sin tener de hecho el virus real para poder afirmar esto y sin haber demostrado su existencia. Entonces la pregunta es muy simple: ¿por qué realizar pruebas diagnósticas para un virus que no tienes, para un virus donde no hay una demostración de su existencia? Esto simplemente está en el fondo de todas las mentiras que se han utilizado para robar nuestra libertad, nuestros bienes y nuestros medios de vida. Aquí te demostramos por qué el SARS-CoV-2 es un virus imaginario y totalmente una teoría. Este virus nunca se ha aislado según los postulados de Koch o los postulados de River. Comencemos con esto, porque esta es la piedra angular de toda la estafa. Toda la información y la evidencia a continuación se deriva del hecho de que los supuestos expertos nunca han aislado, purificado o secuenciado el virus de acuerdo con el estándar de oro de los postulados de Koch o incluso los postulados de River modificados. Los postulados de Koch nos dicen: los microorganismos deben identificarse en todos los individuos afectados por la enfermedad, pero no en sanos. El microorganismo se puede aislar del individuo enfermo y crecer en cultivo. Cuando se introduce en un individuo sano, el microorganismo cultivado debe causar enfermedad.
A continuación, el microorganismo debe volver a aislarse del hospedador experimental y comprobar que es idéntico al microorganismo original. Cualquiera que sea el conjunto de postulados que se utilice, el SARS-CoV-2 no pasa la prueba. No se ha demostrado que el coronavirus, que es supuestamente quien causa la enfermedad del COVID-19, esté presente solo en personas enfermas y no en personas sanas. El virus nunca ha sido aislado, lo que debe hacerse con el equipo adecuado como microscopios electrónicos, y no se puede lograr mediante tomografías computarizadas como lo estaban haciendo los chinos al principio y con esta prueba del PCR que ya ha sido comprobada ser defectuosa. El estudio publicado el 24 de enero de 2020 en el New England Journal of Medicine, titulado Un nuevo coronavirus de pacientes con neumonía en China 2019, describe cómo los científicos llegaron a la idea del COVID-19. Tomaron muestras de líquido pulmonar y extrajeron ARN de ellas utilizando la prueba de PCR. Aquí se admite que el coronavirus falló en los postulados de Koch. El principal científico chino admitió que nunca aislaron el virus. Todas las afirmaciones de que se ha aislado el virus SARS-CoV-2 han resultado infundadas. Mientras tanto, los funcionarios han admitido que no lo han aislado. El epidemiólogo jefe del CDC chino, Centro para el Control de Enfermedades, admitió que de hecho no pudieron hacerlo. Los CDC declararon que no estaba disponible ningún aislado cuantificado. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos, en su informe de julio de 2020, el panel de diagnóstico de RT-PCR en tiempo real, Novel 19 Coronavirus, admite que había estado realizando pruebas de PCR basadas no en un aislado viral real, es decir, una muestra real o espécimen tomado de un humano infectado, sino más bien en existencias de ARN transcrito tomado de un banco de genes para imitar un espécimen clínico. Los CDC admitieron que crearon un virus digital de 30.000 pares de bases utilizando 37 pares de bases de muestras reales. Ya han admitido que el SARS-CoV-2 es un virus digital generado por computadora, no un virus vivo real. Otra forma de decir que esto que es el virus se ha construido utilizando una técnica llamada ensamblaje de novo, que es un método para construir genomas a partir de una gran cantidad de fragmentos de ADN, cortos o largos, sin un conocimiento a priori de la secuencia correcta, o cuál es el orden de estos fragmentos. El gobierno del Reino Unido no pudo presentar pruebas. Los gobiernos de muchas naciones de todo el mundo tampoco parecen haber encontrado el virus real cuando se les desafía a hacerlo. Más evidencia que demuestra que el virus se construye en una base de datos informática de un banco de genes digital proveniente de Francis Leader, quien cuestionó a la MHRA, que sería la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido, si se utilizó un virus aislado real para hacer la vacuna COVID. Líder descubrió que los protocolos de la OMS que Pfizer utilizó para producir el ARNM no parecen identificar ninguna secuencia de nucleótidos que sea exclusiva del virus SARS-CoV-2. Luego preguntó si este virus era en realidad una secuencia genómica generada por computadora. Y finalmente, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios confirmó que no tenían una muestra real. En julio de 2020, un grupo de académicos preocupados escribió una carta al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en la que le pedían que presentara evidencia científica revisada por pares de forma independiente que probara que el virus del SARS-CoV-2 había sido aislado. Hasta la fecha no han recibido respuesta. El gobierno australiano no pudo presentar pruebas. En otras naciones de la Commonwealth es exactamente la misma historia. En Australia, los científicos del Doherty Institute anunciaron falsamente que habían aislado el virus. Este es el descargo de responsabilidad que utilizó o que dijo el gobierno australiano. La confiabilidad de las pruebas COVID-19 es incierta debido a la base de evidencia limitada. Hay evidencia limitada disponible para evaluar la precisión y la utilidad clínica de las pruebas COVID-19 disponibles. El gobierno canadiense tampoco pudo presentar pruebas. La investigadora Christine Massey hizo una solicitud de libertad de información similar en Canadá, a la que el gobierno canadiense respondió lo siguiente:
Habiendo completado una búsqueda exhaustiva, lamentamos informarle que no pudimos localizar ningún registro que correspondiera a su solicitud. Más de 40 instituciones en todo el mundo no pueden responder la pregunta básica. De hecho, Messi y su colega en Nueva Zelanda han estado enviando solicitudes de libertad de información a varias instituciones en Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, el Reino Unido, los Estados Unidos y muchos otros países, buscando cualquier registro que describa el aislamiento de un COVID-19, también conocido como SARS-CoV-2. Le solicitan pruebas de muestras sin adulterar tomada de un ser humano enfermo. A partir del 16 de diciembre de 2020, más de 40 instituciones en Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Escocia y Gales, Irlanda, Dinamarca y los demás países europeos han proporcionado sus respuestas y ninguno pudo localizar registro que describa el aislamiento de cualquier virus COVID-19 directamente de un paciente enfermo. Los coronavirus anteriores no se han aislado. La revista sanitaria española Salud publicó un estupendo artículo en noviembre de 2020 titulado Fraudes y falsedades en el ámbito médico, donde se expone la falta de evidencia no solo para el aislamiento del SARS-CoV-2, sino también para el aislamiento de otros coronavirus pasados. La estafa es realmente profunda. Jon Rappoport ha hecho un gran trabajo al exponer cómo se desarrolló exactamente el mismo plan de estafa en la década de 1980, con Fauci a cargo liderando este fraude, cuando los científicos afirmaron que había un nuevo virus llamado VIH y que estaba causando el SIDA. La estafa de COVID imita en gran medida otras pandemias históricas falsas como la pandemia de gripe porcina de 1976. Su informe analizó los coronavirus humanos 229E, que se dice se aisló en 1965, el OC43 en 1967, el SARS-CoV en 2003, el NL63 en 2004, el HKU1 en 2005 y el MERS-CoV en 2012. Y solo para repetir en caso de que se lo hayan perdido, descubrieron que las supuestas secuencias de SARS-CoV-2 se encuentran tanto en humanos como en bacterias. Esto significa que todos los diversos modelos in silico del SARS-CoV-2 contienen secuencias genéticas humanas existentes, por lo que no es de extrañar que las personas den positivo cuando el cebador o el estándar que se está probando contiene secuencias humanas. Con la prueba PCR solo están recolectando virus y bacterias endógenas que son precisamente parte del ADN humano. Están allí y es por eso que el PCR se practica de esa manera tan dolorosa, para obtener realmente un virus que ya de hecho está dentro de nosotros mismos. El culto al COVID es un fraude y es una superstición colosal. ¿Cómo empezó todo esto? Pues los científicos chinos tomaron muestras de líquido pulmonar, como ya dijimos, y afirmaron que habían descubierto un virus nuevo. La OMS de Gates y Rockefeller los respaldó, y el informe de la situación 1 del nuevo coronavirus 19 de la OMS afirma: las autoridades chinas identificaron un nuevo tipo de coronavirus que se aisló el 7 de enero de 2020. El 12 de enero de 2020, China compartió la secuencia genética del nuevo coronavirus para que los países la utilicen en el desarrollo de kits de diagnóstico específico. Con toda la evidencia presentada anteriormente, además del libro que nuestro querido Samna nos ha regalado, donde nos llena de total verdad, Plandemia, las afirmaciones de la OMS quedan completamente infundadas, constituyen un fraude absoluto. El mundo se ha cerrado por una mentira fríamente calculada y cuidadosamente seleccionada, que fue simulada y armada durante décadas. El COVID es tan solo una superstición irracional basada únicamente en secuencias virales in silico, teorías imaginarias, pero las consecuencias que ha dejado en el mundo real, con la desesperación, el estrés, la pobreza, los altos índices de desempleo, la depresión, el alcoholismo, el maltrato intrafamiliar, el suicidio y demás crímenes, son simplemente catastróficas y mucho mayores a los daños que han podido causar los virus reales.